Muy buenas a todos, bienvenidos a Bolsa Free, bienvenidos a un nuevo vídeo, repaso semanal, buenos valores, buenas tendencias y no basuras bursátiles. Nada, semana muy condicionada por la volatilidad, obviamente, todo a nivel de la guerra, ¿de acuerdo? Todo por la guerra, todo por esas noticias que iban saliendo. También hemos tenido ese Banco Central Europeo que parece que poquito a poco va a ir quitando estímulos, también tenemos esa pedazo de inflación, bueno, pues súper elevada en Estados Unidos y bueno, pues tenemos materias primas que se dispararon, veremos luego diferentes sectores, ¿de acuerdo? Para ver cómo lo han ido haciendo esta semana, acciones, ¿de acuerdo? De diferentes sectores y a partir de ahí pues ver un poquito cómo está la situación del mercado. Ya digo, el rublo también se está depreciando mucho, toda esa deuda que ahora tiene que pagar Rusia quería pagarla en rublos, por lo tanto veremos a ver cómo evoluciona, veremos a ver cómo le sienta al resto de países pues que le devuelvan esa deuda con rublos. Obviamente querrían dólares, querrían euros si acaso, pero si se lo dan con rublos, pues la verdad que yo creo que mucha gracia no les va a hacer. No sé si Putin todo esto ya lo tenía descontado, ya lo tenía controlado, ya tenía pues todo en su agenda, que eran cosas que podían ocurrir. También vemos que hay muchísimas empresas que se están yendo o que están negándose a comercializar, a tener cualquier tipo de interacción pues, con Rusia, por lo tanto muchas están abandonando el país, están abandonando cualquier tipo de negocio que haya directo o indirecto, ¿no? Por decirlo así, porque también estaría un poquito ahí Bielorrusia, pues con todo el tema de esta guerra. Veremos a ver cómo evoluciona. Vamos a intentar, como siempre, aquí en Bolsa Free, buscar esos buenos valores, esas buenas tendencias, esas acciones que nos den opportunity de acuerdo de compra y luego ya pues el resto de cosas poco podemos hacer. Los mandatarios son los que deberían hacerlo bien, los que deberían, digamos, pues estar atentos y estar al cuidado de toda la economía, pero vemos que últimamente parece ser que no han llegado a buen puerto, que no han sido capaces de hacerlo, que no han sido capaces de controlar. Es muy fácil llevar una economía posiblemente imprimiendo dinero única y exclusivamente. Veremos a ver qué ocurre. Lo tienen ahora bastante fastidiado. El BCE pues va a ir quitando un poquito pues esas ayudas, a ver cómo salimos de esta, porque España está bastante mal en este sentido, está bastante endeudada y solamente queda ver pues bueno qué ocurrirá, ¿no? Obviamente, pero ya digo, ahora parece que todo es por culpa de la guerra, que la subida de petróleo, de gasolina, subida de todas esas materias primas, de un montonazo de productos muy básicos muchas veces, pues bueno, que todo solamente, única y exclusivamente viene por la guerra. Así que son momentos de mucha precaución en bolsa, de mucha cautela, ¿de acuerdo? De poner una orden y hasta que el valor probablemente no nos demuestre que es un valor bueno, un valor positivo, un valor que por lo menos si no nos deja ahí en ese break-even el punto de stop, pues bueno, yo tendría muchísima precaución y no me iría a comprar hoy en día 8 o 10 acciones de golpe por esa prudencia, ¿vale? Que comentaba que sería yo creo lo más lógico y lo más sensato. Veremos que a nivel europeo, pues los índices lo han hecho bastante bien, un buen rebote han tenido esta semana y por el contrario, pues bueno, los índices americanos se han quedado un poquito más abajo. El jueves teníamos una sesión muy buena, de acuerdo, todo muy positivo, todo muy verde, todo que parecía que ya se había acabado la corrección, pero el viernes, pues bueno, estábamos ahí un poquito llevándolo más o menos bien y finalmente nos vinimos un poquito abajo. También comentar el tema de Amazon, ya le tocaba ese split que comenta 20-1. Veremos a ver cómo sienta, veremos a ver cómo lo toman los accionistas. El día después de haberlo comunicado subía un 5%, un 6, un 4, se quedaba ahí rondando bastante bien, pero bueno, luego veremos al final en esa gráfica pues, que tal vez haya sido casualidad, tal vez no, que bueno, pues el momento en sacar esa noticia pues ha sido un momento, como veremos, un poquito delicado para la empresa, ¿de acuerdo? Ya digo, veremos un montón de sectores, sectores relacionados con el gasoil, con petróleo, sectores relacionados con defensa, sectores relacionados con alimentación, perdón. Luego veremos algunas de transportes y ya para finalizar, pues bueno, veremos un poquito de todo con sobre todo Amazon, Apple y Google de las FAM. Así que bastante interesante. Creo que hay muchos valores, creo que hay muchísimos detalles a sacar de aquí.
Y obviamente, como siempre, pues espero que si te parece interesante, si ya estás en este minuto o 3 minutos de vídeo, pues me ayudarás mucho a mí y a muchos inversores, sobre todo para que no compren basuras bursátiles, pues ayudando o haciendo retweet, dándole al like, todo esto que siempre se dice. ¿De acuerdo? Y obviamente si no estás suscrito, pues encantado de que te unas al canal de los buenos valores y de las buenas tendencias. Como siempre, pues bueno, está esta opción de esa suscripción a ideas de inversión, valores americanos, algún valor europeo hay, aunque muy poquitos. Luego también esa sesión de duda, ¿de acuerdo? Para invertir con muchísima confianza. No es un curso, ¿vale? No es un curso, es más una charla para puntualizar muchísimas cosas, todas ellas pues bajo mi experiencia, más de 10 años, ¿vale? Muchas, bueno, pues muchos momentos malos que he vivido, ¿de acuerdo? Muchas historias, ¿no? Por decirlo así, que haya podido vivir y que, bueno, pues que para que sobre todo no cometáis esos errores que son errores muy típicos y que muchas veces ocurren, ¿de acuerdo? Así que suscripción, sesión de dudas, revisión de cartera, igual si llevas poco tiempo invirtiendo, tienes muchos valores y necesitas algún tipo de ayuda, algún tipo de consejo, pues ahí estará, ¿de acuerdo? Obviamente luego saber, no son recomendaciones de compra, no son recomendaciones de acuerdo de venta, simplemente te daré mi opinión y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que se queda bastante contento y se invierte con mucha más confianza y con muchísima más tranquilidad. Y luego tenemos también, ¿vale? Pues ese vía WhatsApp, esa Gmail, ahí me podrás encontrar. Si me has de contactar, pues ahí tienes las vías. También en Twitter, @bugisim, así que nada, aquí al final tienes el Twitter que te enlaza directamente, de acuerdo, pues con mi Twitter y a partir de ahí pues me escribes sin ningún tipo de problema. Sobre todo, no tengas ningún reparo en comentarme si tienes algún valor que te interesa, cualquier cosa que pueda ayudar a toda la comunidad, pues yo estaré encantadísimo de mirar ese valor y a ver qué tal lo está haciendo, ¿vale? También estoy aquí en el blog de los buenos valores y de las buenas tendencias en Rankia y bueno, pues escribiendo ahí todos esos análisis. Espero que os vayan siendo de utilidad. Son siempre buenos valores, no hay ninguna basura bursátil, no hay ninguna promesa de esos rebotes milagrosos, ¿de acuerdo? Eso ya se lo dejo a otros que quieran vender, perdón, todo ese humo y todas esas bueno, mentiras y tonterías que dicen muchísimas veces. Luego también comentar rápidamente, Market Smith, si estás interesado en suscribirte a Market Smith, es un muy buen buscador de valores, ¿de acuerdo? Luego aparte te va poniendo pues aquellas acciones que lo han ido haciendo mejor durante el día. Luego también hay webinars, bueno, hay un montonazo de cosas, pero bueno, si te interesa, pues me contactas porque vas a recibir un mes gratuito, cosa que, bueno, pues siendo de pago y siendo el precio que tiene, pues un mes más gratuito yo creo que es bastante de agradecer. Así que si te gusta, si te anima, si te interesa, pues igual no dudes en preguntarme y, bueno, pues intentar sacarle el máximo partido a esta plataforma. ¿De acuerdo? Y ya, pues una vez hemos comentado todo, pues como siempre agradecer seguidores, suscriptores, ideas de inversión por ese plus de confianza y vamos a pasar muy rápidamente a ver cómo se han ido comportando los índices europeos y luego ya pasaremos a ver el par euro-dólar y los índices americanos. Los índices europeos, bueno, pues tenemos buen rebote en el BEL 20, ¿de acuerdo? 3,69% y se encuentra pues obviamente en una zona que había sido soporte y que ahora pues lógicamente va a volver a ser resistencia, ¿de acuerdo? Sobre todo fue resistencia también en esta zona de aquí hace pues es un año prácticamente, ya fue resistencia y ahora también eso sí que es verdad que aquí era una resistencia para seguir a máximos históricos y en este caso es una resistencia para volver a ir conquistando zonas importantes. Primero de todo, tendríamos que situarnos en esas medias, a partir de ahí veremos cómo evoluciona. Pero bueno, lo más importante es tener muy claro que el mercado europeo, la verdad que ha tenido un rebote bastante interesante esta semana. También tenemos, bueno, obviamente había caído mucho más que lo que son los índices americanos, por lo tanto también es lógico que tengamos ese gran rebote, ¿de acuerdo? El DAX pues sube un 4,07, de momento no puedo con una zona muy importante, ¿vale? Toda esta zona de aquí muy importante en torno a esos 13.800 para redondear, de momento no puede con esa zona, veremos si la rompe y si vuelve a cotas más altas y
obviamente por la parte baja esos 12.253 sería bastante interesantes, bastante importantes no perder. Si pasamos ahora al índice de referencia aquí en España, el IBEX 35 también lo hace muy bien, 5,46 arriba, también veremos cómo evoluciona, ha recuperado dos zonas muy interesantes, ¿de acuerdo? Que eran soporte y ahora eran resistencia, pero sigue teniendo de momento las medias, luego esos 8.740 y obviamente luego lo que sería esta línea de tendencia, esa zona baja de ese canal alcista que rompió, así que de momento mucha precaución, este rebote ha sido muy interesante, ha sido muy bueno, ha sido bastante provechoso, pero todavía queda mucho que cortar pues para ver cómo bueno, pues si realmente el mercado europeo está a la altura, ¿vale? De esa recuperación. Obviamente, sobre todo Alemania y el resto, pues estamos muy pendientes del tema del gas, a ver cómo evoluciona. Y bueno, pues todo dependerá, como he dicho antes, de cualquier tipo de noticia. Si es buena, el mercado volverá a recuperar medias, volverá a hacerlo muy bien, volverá a tirar hacia arriba. Y si vienen noticias malas, obviamente, pues el mercado se irá hacia abajo y eso que no le quepa duda a nadie, ¿de acuerdo? Habrán empresas que lo harán mejor, empresas obviamente que lo harán peor, empresas que caerán muy poquito o que recuperarán mucho antes, pero habrá que estar muy atentos al momentum, de acuerdo, al timing de compra y a partir de ahí pues ver bueno, pues esas opportunities que nos pueda dar el mercado. El índice francés también 3,28 arriba, haciéndolo muy bien, manteniendo lo que fue en su día zona de resistencia y luego soporte y bueno, pues desde ahí ha rebotado y ha rebotado bastante bien. Eso sí, ha recuperado alguna zona de resistencia y ahora mismo, pues bueno, estamos igual, resistencias a batir bastantes por encima y todo va a estar ahora sí muy pendiente de no ir perdiendo en todos, en general, esos... esos mínimos, de acuerdo, esos mínimos de esta semana van a ser bastante importantes. Vemos que las velas son absolutamente casi calcadas, de acuerdo, muy parecidas en todos los índices, 2,57 para el FTSE italiano, también recupera una primera zona de soporte y bueno, pues se queda prácticamente ahí parada en la otra zona de soporte. La ha cerrado por encima por muy poquito, por lo tanto también estamos ante igual zona de resistencia, luego tenemos zonas más altas, obviamente medias, pero hay que ir paso a paso, ¿vale? Igual que cuando iba perdiendo medias, pues comentaba que no había en un principio nada de que preocuparse, ya que, pues bueno, había ocurrido en diversas ocasiones eso de perder medias, ¿vale? Pero ahora ya sí, hemos tenido caídas bastante importantes a nivel general y entonces ahora, pues bueno, veremos si tenemos recuperación para hacer un nuevo rebote y a partir de ahí, obviamente, a ver qué es lo que ocurre, ya que, bueno, pues ahora sí que podríamos tener varios mínimos ya en función de la pendiente que le queramos dar, ¿de acuerdo? Tendríamos varios mínimos que podrían ejercer como zona de soporte y quedar a ver pues si tenemos nuevamente máximos también descendentes, lo que ya acabaría de formar un canal bajista y ya sí que sería sin ningún tipo de duda pues señal de ese cambio de tendencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, veremos a ver cómo evoluciona, debemos ir rápidamente o dentro de lo que se pueda esa rapidez a recuperar resistencias para, pues eso, poder volver a zona de máximos históricos. Si vamos ahora al AEX holandés, en este caso, lo tenemos que, bueno, lo venía haciendo bastante mejor que la media, pero en este caso pues solo ha subido un 0,46, igual hace prácticamente suelo en lo que era una anterior zona de soporte y a partir de ahí ahora pues igual tendrá muchas zonas de resistencia para batir y para poder pues conquistar nuevamente, ¿de acuerdo? Todo está muy pendiente de la inflación, todo está muy pendiente de la política monetaria, por lo tanto veremos a ver cómo evoluciona, veremos a ver cómo se lo acaba de tomar el mercado, ¿vale? Y pues bueno, si nos vamos también a lo que vendría a ser el, perdón, que le he dado mal, el Eurostock 50, a ver, lo tenemos pues también en una situación bueno, pues bastante delicada, ¿de acuerdo? Tenemos una zona aquí en esos 34,73 que perforó aunque no acabó cerrando por debajo y luego pues la otra zona de soporte, esos 3.400 para redondear, pues también llegó ahí, la tocó y a partir de entonces rebotó, pero sí que es cierto que se ha encontrado, podríamos tener incluso pues a lo mejor en esta zona de aquí, de este doble techo, una zona inicial de resistencia, pero de momento no ha llegado a ella, de momento no ha podido con ella, por lo tanto seguimos muy a la expectativa
positiva y como he comentado antes son épocas o es época de muchísima precaución, es época de estar muy tranquilo y de hacer inversiones muy poquito a poco, de hacer inversiones pues todo lo que se pueda evitar de capital, pues obviamente hacer inversiones si son más pequeñas no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí ya digo, veremos a ver cómo evoluciona. Tenemos el euro dólar que teníamos ese objetivo marcado hacia ese 1,10, ¿de acuerdo? 1,1039 aproximadamente, bueno, lo cumplió la semana pasada y desde entonces, pues bueno, también se ha quedado ahí en una vela de más a menos, ha quedado en una zona intermedia y igual, ahora mismo sería muy interesante esos 1,08, 1,010 que se mantenga en esa zona aproximadamente. Veremos a ver qué es lo que ocurre, veremos a ver la inflación y la guerra, pues cómo sienta al euro sobre todo y pues si sigue perdiendo ese potencial en favor del dólar, ¿de acuerdo? Así que bastante interesante también cómo está en este caso haciéndolo el par euro-dólar, porque por ejemplo, pues si no podríamos ir a una zona aproximadamente esos 1,0727 y así no nos iríamos a esta zona de abajo 1,0630 y 7 también, ¿de acuerdo? Así que bastante interesante el euro-dólar, ya hemos visto que los índices europeos han recuperado bastante bien, lo han hecho pues bueno, con un buen salto hacia arriba, ya digo que era lógico y que era obvio, Estados Unidos ya lo había hecho alguna semana y en este caso pues Estados Unidos se deja un 3,87, el Nasdaq veremos también lo de siempre, cómo va tirando, cómo evoluciona, muy importante no perder mínimos de hace 3 semanas, ¿de acuerdo? Esos 13.065, luego ya tendríamos esos 12.967, así que de momento el Nasdaq esta semana lo ha hecho bueno, peor que Europa, peor que la media, y veremos la próxima semana qué nos depara, ¿de acuerdo? El Dow Jones también se deja casi un 2%, también la vela parecía el viernes, hasta el viernes tenía pinta de ser una vela bastante interesante, de ser una vela mucho más positiva, finalmente se ha quedado ahí tirando a la baja las últimas 2 horas aproximadamente, pues acabó de venir el mercado pues un poquito más abajo y ahora pues igual, queda esperar, queda no perder los mínimos de hace 3 semanas, esos 32.272 y luego ya esos 31.647. Obviamente sería recuperar 33.613 y ya luego medias y a partir de ahí mirar cotas más altas. Pero vamos a ir poco a poco, vamos a ir paso a paso y entonces veremos a ver pues obviamente cómo va evolucionando el mercado y si nos vamos también al S&P 500 pues tenemos que esta semana se deja un 2,88, también las velas son prácticamente calcadas en Estados Unidos, mínimos de hace 3 semanas 4.114, si no 4.056 y obviamente ya, bueno, si no podríamos ir tirando pues un poquito más abajo, tendríamos esta zona de aquí 3.950, si no incluso podríamos tener estos últimos mínimos 3.723, bueno, espero que no vayamos tan abajo de momento, que tengamos por lo menos un rebote interesante y a partir de ahí veremos cómo va evolucionando, ¿vale? Así que mucha precaución, como vamos a ver a continuación, porque es momento en el que el mercado obviamente va a ser más listo que nosotros, eso no nos quepa ningún tipo de duda, y nos podemos pillar los dedos muy, muy bien pillados, ¿vale? Es momento de mucha precaución, es momento de tener la cabeza, la mente muy fría, de no querer comprar muy rápido, de no querer perseguir el precio, de no querer subirte pues a lo mejor a un tren que ya está absolutamente en marcha y que, bueno, pues es muy posible o muy probable que te dé, bueno, pues que se estropee, ¿no? Por decirlo así, y te quedes a medias, te quedes a mitad del camino y obviamente lo que siempre es peor, que te quedes pues pillado para mucho tiempo, ¿vale? Sobre todo porque pueden ser acciones que no lo hayan venido haciendo muy bien, que ahora lo están haciendo muy bien por el timing, ¿de acuerdo? Por la subida de materias primas, subida de, bueno, petróleo, gas a nivel de defensa, pues bueno, esos sectores que lo puedan estar haciendo muy bien, pero que si el mercado vuelve a una normalidad, obviamente los valores esos van a también tender a esa normalidad, por lo tanto, a esa no tendencia previa, pero sí que es verdad que van a volver pues a descansar a lo mejor más que el resto de valores, ¿vale? Por lo tanto, sin más dilatación, vamos a empezar con todos esos valores. Los primeros los tenemos
aquí del sector gasoil, del sector petróleo y bueno, vamos a ver muchas cosas interesantes, ¿vale? Vemos que venía de máximos históricos, vemos que venía, pues obviamente lo que había comentado, esa tendencia bajista, ¿de acuerdo? Uniendo pues estos máximos decrecientes que se iban haciendo, sí que es cierto que desde que rompió, pues lo ha venido haciendo súper bien. También incluso en esta otra zona podríamos tener, ¿vale? Esta otra parte, esta otra zona de ese canal bajista y bueno, pues veremos también un poquito a ver cómo evoluciona en este caso. A ver, Barricol, pues lo podríamos tener. Perfecto, con ese gran objetivo alcista hacia esos 29,91, veremos a ver cómo evoluciona, pero ya digo, así el mercado, la guerra se acaba, ¿vale? Si la guerra se acaba la próxima semana, todos estos valores yo creo que van a volver a tirar nuevamente a bueno, pues de donde venían, ¿no? Básicamente, por lo tanto, mucha precaución, el que compró en esta rotura, genial, muy buen timing de compra, muy buen punto de compra, pero ahora mismo está un poquito más delicado el tema, básicamente porque hasta que no rompan nuevamente máximos históricos, yo no tomaría partido en este valor, ¿vale? No me subiría cuando el valor pues ya está en marcha, como comentaba. Sí que es verdad que esta semana de aquí, pues bueno, parecía que nadie quería vender, pero estábamos muy a la expectativa de todas las noticias, por lo tanto, había que tener muchísima precaución. La vela de esta semana, pues bueno, una vela de indecisión, ni para arriba ni para abajo, cerrando en medio, con muchísimo volumen, por eso digo, mucha precaución. Obviamente, si rompe esta zona de máximos semanales, se podría intentar una compra y para mí un stop está clarísimo, siempre hay que ponerlos, pero me iría aproximadamente a la zona baja de esa vela, ¿de acuerdo? Podríamos asumir un riesgo aproximadamente de ese 10%, pero si el mercado pues sigue con este tipo de tendencias, este tipo de timings en estos valores, pues bueno, no sería nada descabellado que el valor pudiera continuar subiendo, por lo tanto sería un riesgo bastante asumible, ¿no? Entre comillas, ese 10% de máximo a mínimo de zona de compra, de zona de stock, ¿de acuerdo? Así que mucha precaución, sobre todo con no subirse al carro. Tenemos BVN, por ejemplo, también del mismo sector y vemos igual, ¿de acuerdo? Vemos igual, en este caso no lo estaba haciendo tan bien, pero sí que es verdad que igual teníamos, a ver, teníamos ya estos puntos de compra, que una falsa ruptura, luego se volvió a venir abajo, ahora ha vuelto a hacer nuevamente ruptura y a partir de ahí veremos cómo evoluciona, veremos si hace throwback a la zona aproximadamente esos 9,50, sería una zona pues que si te gusta el valor, te gusta el sector, ¿por qué no intentarlo? Pero sí, ya digo, según vaya al mercado, obviamente si hace ese throwback se lo va a comer como si fuera mantequilla, lo va a traspasar de forma muy, muy rápida. También vela de indecisión de más a menos, así que es otro valor del sector, pues bueno, para tener muchísima precaución, ¿de acuerdo? Y estaba yo pensando que podríamos mirarlos, pues ese tipo de valores ahora mismo, aún, ¿vale? Los miramos con Market Smith, si os parece bien, tiramos hoy bastante o un poquito más de Market Smith, me hago yo también aquí un poquito más pequeño, ¿vale? Para ver pues esos valores, ¿de acuerdo? En este caso igual, a nivel de oro o plata, bueno, pues son de estas así que están tirando bastante, que había roto una muy buena consolidación en este caso y que ahora pues es motivo o es momento de muchísima precaución. Vemos incluso que los números no son para nada buenos, ¿de acuerdo? También estaba, si no me equivoco, GFI, otro valor, pues bueno, también en este caso sigue disparado, pero ahora mismo no subirse al tren, pues sería una opción más que sensata, porque en cualquier momento puede venir ese descanso, puede venir esa corrección, ¿de acuerdo? NFE también, a nivel energético, la tenemos ahí. También oil gas, igual, ¿de acuerdo? Vemos ese cap, vemos que llegaba a esta zona de aquí, esta zona súper alta, esta zona tan interesante, pero esta semana, pues bueno, se deja un 11%, por lo tanto, lo que comento, ¿vale? Puede ser un throwback a media, en este caso, de 40 semanas, pero yo para mí, hasta que no rompa esta zona alta ahora mismo, 36,25, aquí ha hecho incluso 35,70, pero bueno, aquí tenemos también 35,41, hasta que no rompa 36
16,25 para mí sería un valor simplemente a vigilar y sería un valor que yo ahora mismo no tomaría ningún tipo de posición. En este caso vemos muy buenos números, vemos que los fondos no lo están haciendo para nada mal, pero estamos en esa semana que comentaba de muchísima precaución, donde ha habido muchísimo descanso de aquellos valores que obviamente lo habían hecho súper bien, ya que por ejemplo este valor venía de subir en este caso un 16%, luego había subido un 34%, por lo tanto, bueno, pues ahora tocaba ese pequeño descanso. También tenemos PBR, si no me equivoco, que estaba por aquí, correcto, ¿vale? PBR para que veamos pues un poquito lo mismo, ¿vale? Un poquito lo mismo, un poquito esta semana corrección 5%, veníamos de muchas subidas al alza, veníamos de muchas semanas que el valor pues lo estaba haciendo muy bien y ahora hay que tener también, digo, esa precaución para obviamente no quedarte pillado, ¿vale? Veremos a ver cómo lo hace. Tenemos también MRO, otro valor que también en este caso lo venía haciendo muy bien, pero que ya esta semana también nos indica precaución porque ha ido de más a menos. Así que momento, hasta que no rompa nuevamente máximo, si acaso, yo no subiría, yo no tomaría partido, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí vemos que venía haciéndolo muy bien, muy mal, perdón, y ahora últimamente lo hace bastante mejor. Bueno, pues veremos a ver si es por todo el tema que está ocurriendo, veremos a ver cómo evoluciona, pero sobre todo no subirnos al tren cuando está en marcha, ¿de acuerdo? No perseguir precios, no si cada semana va haciendo máximo histórico, no subirse en cualquier momento porque cualquier punto puede ser bueno para que cualquier noticia o cualquier descanso que el mercado quiera hacer, tirar hacia abajo, ¿vale? Y bueno, pues la verdad que sí que tenemos en este caso Chevron era. Perfecto, aquí tenemos Chevron, pues igual, ¿vale? Lleva semanas haciéndolo muy bien, un buen timing de compra, sin ninguna duda, en estos 139,44, aquí hizo 140,50, pues a partir de esos 139,44 era muy buen timing de compra, era una muy buena oportunidad, pero ahora ya pues con estas semanas que llevamos, por lógica, ¿vale? Nos va a decir pues que en algún momento va a ir un descanso, pero ese descanso nunca sabemos cómo puede ser, si de un 5%, de un 15%, por eso no hay que subirse a estos trenes que ya están haciéndolo tan bien, que están ahí pues bueno, súper en marcha y entonces toca esperar que haga nuevamente una zona de consolidación, aunque sea de $20 arriba o abajo y a partir de ahí tomar posición porque sobre todo vamos a tener una zona de stop mucho más tranquila. Igualmente Chevron vemos que venía haciéndolo mal y ahora ha venido haciéndolo muy bien, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mucha precaución, es el primer sector en el que, bueno, pues pongo esa pequeña alarma, ¿vale? Para tener en cuenta que hay que estar en momento de estar súper alerta y de pues no querernos subir al carro de una forma a cualquier precio, ¿de acuerdo? Otro ejemplo muy claro es el sector de la defensa, ¿de acuerdo? Este sector armamentístico igual venía a hacerlo muy bien a la que se nombraba la guerra, pues obviamente se saltaba o rompía todas esas resistencias, lo hacía muy bien, tiraba hacia arriba, pero esta semana, por ejemplo, se deja un 6,89 y entonces, pues bueno, igual es un momento de mucha precaución hasta que no vuelva a romper zona de máximos. Yo no tomaría posición en ninguno de estos valores y son igual valores pues que se calientan por un motivo, pues obviamente el que es el de la guerra, pero que luego vuelven a su senda y en este caso pues una senda bastante tranquila, lateral bajista, ¿de acuerdo? Si nos vamos más a largo plazo, pues bueno, podemos tener aquí esta zona de suelo, podemos tener aquí esta zona de techo y bueno, pues entonces ahí está comportándose también. Vemos que los números no son una auténtica maravilla. Si vamos a LMT también, otro de estos pues, grandísimos valores que lo venía haciendo muy bien, grandísimo rango lateral y lo mismo, ¿vale? Esta semana se deja un 4,17, el que no se haya subido pues en esta zona de aquí, obviamente ahora toca esperar a máximos, zona de máximos yo no haría ningún tipo de entrada ahora mismo, ¿vale? Así a mercado a cualquier precio, ya digo, el momento sobre todo de muchísima precaución. General Dynamics igual, otro del sector también vemos que
lo ha hecho bastante, que lo ha hecho mal, ¿no? Esta semana 5,22 abajo, igual hace máximo histórico, pero luego tira hacia abajo, así que igual mucha precaución, los números son los que son, no son ninguna hiper maravilla, sí que por momentum, por timing, se podía entrar, ¿de acuerdo? Por todo lo que está ocurriendo básicamente, pero ahora ha vuelto a descansar. Por lo tanto, estamos viendo de inicio dos sectores, el sector de energético, ¿no? Por decirlo así, y el sector de defensa. Pues que lo están haciendo, digamos que, bueno, peor está en este caso esta semana que muchísimos otros valores. Tenemos también otro sector, otro valor, perdón, del sector de armamentística, sector defensa. En este caso vemos que los fondos no es que lo estén haciendo mal, no se están yendo corriendo, pero sí que, bueno, pues el EPS anual es bastante interesante, pero a nivel de ventas pues está cayendo bastante. Podríamos aprovechar el timing del momentum, pues por el tema de la guerra se podría hacer, pero ahora mismo yo vigilaría, ya que llevamos ya la semana pasada, como podemos comprobar, estamos viendo esta vela muy parecida a las velas anteriores de estos valores que hemos visto, y esta semana, pues bueno, un poquito más de indecisión, de más a menos se queda ahí, bueno, pues no se ha podido hacer un buen timing, no se ha podido hacer una muy buena revalorización en este valor, veremos a ver también cómo evoluciona, pero son momentos, como comento, de muchísima precaución. Si nos vamos, por ejemplo, a ese sector alimentario, ¿de acuerdo? Ese sector, pues, de toda esa ganadería, ese sector, bueno, pues que sin ningún tipo de duda parece ser que lo va a hacer muy bien. Eso sí, su materia prima está bastante cara, bueno, va a ser mucho más caro también, pues bueno, hacer, ¿no? Toda esa alimentación, también mantenerla, también, pues obviamente son costos energéticos, también son costos de abono, son costos de transporte, son muchísimos costos que tienen, pero es un sector que lo está haciendo bastante bien, ¿vale? Que lo tenemos esta semana, que sube en 0,97 en este caso, y bueno, pues veremos a ver cómo evoluciona. Mal timing de compra para ADM, así que toca esperar. Otro del sector bastante interesante sería NTR, en este caso este valor la verdad que lo ha hecho muy bien, ha roto muy bien esa idea de inversión para suscriptores Bolsa Free, y bueno, pues bastante contento porque ha tenido una muy buena rotura, ha tenido continuación de estas semanas, y ahora pues veremos la próxima semana si no tenemos pues ese pequeño descanso. Si pasamos a CF, de acuerdo, otro valor que lo ha hecho muy bien, otro valor que dio muy buen timing de compra aproximadamente en estos 74-77, pese a que sí que es verdad que esta vela de aquí pues ya invitaba un poquito a la precaución, pero después volvió a romper esta zona de máximos 77-24, 77-27 que había hecho incluso, y ha hecho muy bien estas últimas 3 semanas. También podríamos esperar ese pequeño descanso, por eso digo mucha precaución, porque como hemos visto, ese sector armamentístico, ese sector de esas energías, pues ya hemos visto estas velas súper buenas y luego ese descanso, y ahora quién sabe si le podría tocar a este sector agroalimentario, ¿de acuerdo? Que podamos tener ese descanso ahora mismo. Si pasamos a otro que tenía ahí puesto en vigilancia, sería MOS, que también 3 semanas consecutivas muy buenas, 3 semanas consecutivas de muchísimo interés bursátil, y que ahora pues igual va a tocar esperar, va a tocar a ver cómo evoluciona, y vamos a estar pendientes, ¿vale? Muy pendientes de si seguimos subiendo así sin ningún tipo de descanso, si por el contrario nos da un descanso, como hemos visto otro valor también del mismo sector, ¿de acuerdo? A nivel eso, pues igual agroalimentario, químico, pues que también lo ha hecho muy bien, pues obviamente es IPI, ¿vale? IPI también lo ha hecho muy bien esta semana, y ahora mismo muy mal timing también de compra, ¿de acuerdo? Simplemente todos estos sectores es para que estemos alerta, estemos con muchísima precaución para que no haya una vela de descanso, ya que, bueno, vemos que llevan 3 semanas la gran mayoría haciéndolo realmente bien. Por lo tanto, ya digo, en este vídeo abogo mucho a la precaución, abogo mucho a no perseguir precios, porque nos podemos quedar pillados en cualquier semana que podamos tener. Y luego el otro valor que también tenía apuntado es LXU, otro valor también del mismo sector, ¿de acuerdo? Ya veis que Market Smith no es única y exclusivamente para hacer de buscador, ¿de acuerdo?
Tendríamos, por ejemplo, mis screeners, ya tengo a nivel semanal, tengo a nivel de HIPOS, súper interesante. Luego también tenemos, pues, bueno, de los mejores, ¿no? Del mundo de todos los tiempos, por decirlo así. Y bueno, la verdad que esta es una aplicación, pues, que es cara, ¿vale? Pero que se le puede sacar, como veis, muchísimo partido. Y luego aquí, pues, pone esas competencias, ¿no? Por decirlo así, esos valores que son competencia directa. Y bueno, pues en este caso, LXU, otro valor que lo ha hecho muy bien, otro valor que lleva ya 3 semanas consecutivas disparado encima con muchísimo volumen, por lo tanto, otro valor que sí que es verdad que tiene mal timing de compra, pero que deberíamos vigilar, lógicamente, por si, bueno, pues por si el sector en general decide hacer un descanso, ¿vale? Así que LXU, otro valor que lo ha hecho muy bien estas últimas semanas y, como he dicho, mucha precaución, mucha paciencia y no queramos subirnos a un tren que ya está en marcha. Hay muchos otros valores que lo han podido o que lo pueden ir haciendo bien, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a pasar rápidamente bueno, digamos, el sector de transporte, transporte ya sea marítimo o incluso con UNP a nivel ferroviario. Y bueno, vemos que MATX lo está haciendo muy bien, está en zona clara de descanso y ahora estaba yo pensando que podríamos pasar, ¿vale? Podríamos pasar a MATX, pues bueno, a lo que sería el, el graficador, ¿vale? Para, bueno, pues para verlo todo mucho mejor, mucho más claro, mucho más grande. En este caso, teníamos un impulso hacia, o tenemos un impulso hacia esos 120,68. De momento lleva 2 semanas haciéndolo muy bien, descansando, por lo tanto podríamos tener opportunity si rompe nuevamente esos 112, en este caso máximos 112,39, pues para ir a buscar de un inicio esos 120,68. Veremos cómo evoluciona y veremos, pues, a ver qué es lo que decide hacer, pero la verdad que lo viene haciendo bastante bien. Ya tuvimos un primer muy buen impulso, un descanso y ahora este nuevo impulso alcista. Así que Max, uno de esos valores, como hemos visto hasta ahora, hemos visto muchísimos valores de mucha precaución porque hayan descansado, que sería para comprar en máximo si te gusta ese valor, o porque no descansan y necesiten un descanso, ¿de acuerdo? Y ahora estamos viendo valores que lo están haciendo realmente bien y que son opportunity, ¿vale? El primero pues era Max, el segundo estaría para esperar un poquito, ya lo comentaba la semana pasada, por eso quería sacarlo esta semana, ¿vale? Ya llevaba varias semanas comentando lo que se rompía esos 75,20, era opportunity, era zona muy clara y bueno, pues esta semana lo ha hecho muy bien, se apoya en media de 10 semanas y a partir de ahí retoma nuevamente esa senda alcista y encima, como podemos comprobar, pues por presentación de resultados, cosa que quiere decir que han gustado. Tendremos dividendo para finales de, atención a este dividendo que sale aquí, ¿de acuerdo? 22 de marzo, 17 dólares brutos, ¿de acuerdo? 17 dólares brutos, es una auténtica barbaridad este dividendo que, por el contrario, vamos a mirar en CIM. De acuerdo, vamos a mirar en CIM a ver qué nos dice un dividendo de un 86,3%. Nos dice aquí, nos indica, bueno, es muy probable que haya sido por esos grandísimos buenos resultados que han sacado, más 155% en ventas, más 366 en ese EPS trimestral. También vemos que para el 2022, pues bueno, se queda ahí a la par, en este caso de EPS anual. Este 2023, pues la verdad que lo tienen muy malo, pero los fondos están creciendo de forma pues muy, muy interesante. Así que no hay duda que este dividendo de este porcentaje es espectacular. Cuando lo dé, obviamente va a haber pues una bajada en ese precio, ¿de acuerdo? No quiere decir que la cotización se vaya a ir abajo. Muchas veces lo he puesto en Twitter, muchas veces lo he comentado a los suscriptores de las ideas de inversión, ¿vale? Que no siempre que un valor da dividendo, el valor acaba tirando para abajo, ¿de acuerdo? Puede que corrija un poquito, puede que acabe subiendo, puede directamente que el valor siga subiendo. Eso sí que es verdad, pues que ese de valor se va a descontar, por lo tanto, si nos da un dividendo de 17 dólares, pues bueno, habrá un buen descuento en el valor, pero eso no quiere decir que vaya a ser, pues, obviamente, perdón, un valor para no tener en cuenta.
todo lo contrario, un grandísimo valor y un valor que lo está haciendo muy bien y que sin ningún tipo de duda es opportunity si vuelve a hacer pues un pequeño throwback a esos 75-20, vigilaría media de 10 semanas como zona de stop loss, ¿vale? Sin ningún tipo de duda y entonces pues bueno, veremos a ver si sigue cogiendo tracción. Y luego tenemos UNP, en este caso pues perdón, transporte ferroviario y que ya comentaba también pues que si rompía esta zona de 254,86 era zona de oportunity muy clara, lo hizo la semana pasada y ahora en este caso pues bueno, la vela un poquito de más a menos, se ha quedado en la zona medio alta de esa cotización y ahora pues bueno, quién sabe si volviendo a romper zona de máximos históricos 270,14 podría ser oportunity muy interesante para incorporar a cartera. Vigilaría, obviamente, esos, vamos a ver, si nos vamos de aquí a aquí es un 6%, ¿de acuerdo? De caída, si no, pues nos iríamos aproximadamente 8% hacia esa media de 10 semanas, serían las zonas que yo barajaría como zonas a vigilar, como zonas de stop loss, ¿de acuerdo? Así que ya hemos visto este sector de transportes que lo está haciendo bastante bien. Pasamos a ver ahora unos valores de estos, pues bueno, como ya sabéis aquí en Bolsa Free siempre valores que no están absolutamente machacados por Twitter y valores pues que lo pueden hacer bastante bien. El primero de ellos lo tenemos aquí, ya ha intentado romper esta semana, aunque no ha podido ser, no se ha dado pues finalmente todas esas condiciones y sí que es verdad que vigilaría pues un poquito, vamos a ver aquí, aproximadamente, a ver si me deja hacerlo mejor, aquí, perfecto, me gusta, bastante más, vamos a poner, incluso está, bueno, de color naranja, tendríamos zona de opportunity si rompe máximos históricos, ¿de acuerdo? Si rompe esta zona nuevamente de esos 124,61 y para mí dos zonas a vigilar, ¿de acuerdo? En este caso, o esta zona que fue resistencia, que prácticamente podemos decir doble techo que hizo en esta zona, 117,44 y si le quieres dejar un poquito más de margen porque el valor te parece muy interesante, estamos hablando a nivel de construcción, ¿de acuerdo? Te parece un valor pues muy interesante, obviamente le daría un poquito más de margen hacia esos 110 aproximadamente. Por lo tanto, un valor que está muy cerquita nuevamente de volver a dar opportunity, pero que también podemos o debemos tener en cuenta que tras muchas semanas haciéndolo muy bien, no sería descartable un descanso entre esa zona de máximos históricos y esos tranquilamente $117. Así que PWR, un valor poco sonado por Twitter, poco machacado por Twitter y que como siempre en Bolsa Free buscando esos valores que puedan dar esas grandes opportunities. Otro de ellos, otro muy interesante, si rompe los máximos históricos ahora mismo, sería MOH, sector salud, ¿de acuerdo? Lo está haciendo muy bien. También tenemos otro gigante del sector salud esta semana en las ideas de inversión para suscriptores. También puede dar muy buen timing de compra y bueno, pues veremos a ver cómo lo hace esta vela envolvente alcista, súper interesante también si te gusta ese tipo de, bueno, pues, de metodología, ¿de acuerdo? Pues puede ser también muy interesante, vigilaría máximo y mínimo como zona de compra, como zona de stop loss, pero es un valor pues, que entraba en el S&P 500, por eso tenía este volumen tan disparado, ¿de acuerdo? Ese volumen tan espectacular, pues bueno, fue como consecuencia de esa entrada. Por lo tanto, vemos que en Estados Unidos no se andan con tonterías, estábamos cerca o rozando siempre pues ese millón, ¿de acuerdo? De volumen y bueno, pues la verdad aquí se fue a 12, a 18 finalmente, 18 millones, auténtica barbaridad, así que veremos a ver cómo evoluciona y veremos a ver pues esta opportunity que he ido comentando, pues bueno, si realmente sale bien y nos deja esa posibilidad de rentabilizar nuestros ahorros, ¿de acuerdo? Si nos vamos también a otro valor, en este caso vemos, ha dado dividendo bruto 1,45, pues lo que toca en este caso es ajustar, ¿de acuerdo? Teníamos 4,76,55, esa zona de resistencia, pues bueno, nos vamos a ese 1 y pico más abajo, por eso digo, no quiere decir que el valor vaya a caer, sino que sí que es verdad que los precios se reajustan, así que aquí teníamos esta zona muy interesante de zona
de resistencia en este caso sería una primera zona a vigilar, una primera zona para poder poner orden de compra y si no, pues ya me esperaría por un poquito. No va de eso, que lo acabe de hacer bien, que rompa máximos históricos 507,71 y vigilaría, pues bueno, en este caso media de 10-20 semanas en torno a esos 472 dólares aproximadamente, ¿de acuerdo? Ya ha presentado resultados, ya ha dado dividendo, por lo tanto, simplemente queda ver que el mercado lo haga bien, que el mercado acompañe y que el mercado quiera que este tipo de acciones, ¿vale? A nivel salud, perdón, tiren hacia arriba y lo hagan bastante bien. Y vamos a ir ahora en VR. ¿De acuerdo? TV, un valor que tenía puesto al principio, si no me equivoco, y que, bueno, pues la verdad que me ha parecido bastante interesante este valor porque se encuentra en una zona de compra muy interesante con este prácticamente doble techo, ¿vale? Casi al tick y esta semana, pues bueno, de menos a más, quedándose ahí manteniendo las medias y me parece un valor muy interesante, un valor que, bueno, pues de romper esos 138,23 podríamos tener un objetivo inicial hacia esos 158,99 dólares, bastante interesante, zonas muy claras de soportes, también de resistencias, por lo tanto, pues un valor que poco más se puede pedir este sector o este valor, de acuerdo, sector papel, sector embalaje, pero que además también tiene sector limpieza, de acuerdo, con máquinas, bueno, pues abogan mucho a la ecología y pues con máquinas, las típicas máquinas que pasan y que te limpian el suelo súper bien y bueno, pues grandes a nivel industrial. Así que un sector, un valor a tener muy en cuenta, un valor que como vemos no es obviamente, ¿vale? Estamos en Bolsa Free, no estamos en cualquier otro sitio, un valor que tiene una grandísima tendencia, que lo está haciendo muy bien y que lógicamente venimos pues de haber roto ya máximos históricos aproximadamente, yo diría, bueno, y aquí rompimos máximos históricos, pese a que no fue una rotura muy fuerte o muy buena, muy interesante, pero si no, pues nos iríamos a ese junio de 2021, donde había vuelto a hacer máximos históricos y acabó rompiendo en agosto del 2021 en 59 y bueno, pues desde entonces lo ha venido haciendo muy bien con un gran descanso en este inicio de 2022, pero a partir de ahí parece que vuelve a recuperar, por eso me parece un valor muy interesante, VRTV, ¿de acuerdo? Así que si estás viendo este valor, pues te animo a que me lo pongas en comentarios, me ayudes a difundir, lo pongas en Twitter, pues que son buenos valores y que descubres buenos valores aquí en Bolsa Free. Y ahora, para acabar, vamos a ver esos gigantes que iba comentando al principio de todo del vídeo. El primero de ellos, obviamente, sería Amazon, ¿vale? Obviamente, vamos a tener mucho que hablar aquí con este valor. Vamos a ver pues, cómo evoluciona, vamos a ver cómo se comporta. Y sí que es cierto lo que decía al principio. Últimamente, pues con esos resultados, con todo, no había podido acabar de tirar, no había podido o no habían sido excusas suficientemente buenas pues para retomar esa senda alcista. Teníamos ese objetivo hace 4.000 y pico, pues que obviamente ha quedado ya anulado con esta múltiple rotura de soporte, pero que sí que es verdad pues que bueno, han aprovechado el tirón de la noticia para de momento salvar los muebles, ¿vale? Han aprovechado que estaba en una zona crítica el valor, ya que bueno, vemos incluso durante la semana ese objetivo bajista hacia esos 2.320, por lo tanto están en una situación delicada, en una situación peligrosa y han aprovechado pues para sacar la noticia, para sacar ese split. Ya sabemos que cuando lo hizo Apple gustó bastante. Cuando lo hizo Google gustó bastante, cuando lo hizo Tesla gustó bastante, así que bueno, ya llevábamos tiempo comentando que tal vez era momento para hacer ese split, ¿de acuerdo? Empezar a desdoblar, bajar ese precio que tenía Amazon y ahora, pues bueno, entre el tema de la inflación, entre todos los temas un poquito así generales, pues yo creo que no ha habido o que no hay mejor momento para hacer ese anuncio. Y ya digo, además, intentando o consiguiendo de momento salvar los muebles. Veremos cómo evoluciona, veremos a ver si es capaz de romper este otro doble suelo en triple suelo, por decirlo así, en esos 3.175, resistencia muy fuerte ahora mismo, a partir de ahí veremos si volvemos a senda alcista, pero de momento
por una noticia, por un split, ha salvado los muebles. Si pasamos ahora a Apple, en este caso vemos que es un valor pues, que lo está haciendo mucho mejor que la media del mercado. Es un valor que está haciendo ya hizo un buen throwback y ahora está volviendo a buscar base de esta cuña alcista. Obviamente va a ser muy importante no perder esos 152 aproximadamente, ¿de acuerdo? Para quedarnos así más o menos 152 va a ser muy importante no perderlos, ya que si no podríamos ir a visitar aproximadamente 137 previo, bueno, para darle un poquito de margen, un poquito de esperanza, previo paso por esos 146. Por lo tanto, tendríamos, había comentado, perdón, 150, a ver, 152, 146, 137,89. ¿De acuerdo? Así que serían las zonas a vigilar, pero Apple me parecería muy interesante si rompe las medias nuevamente con fuerza o si le queremos dar un poquito más de margen, nos iríamos a a ver, perdón, este doble techo de aquí, esos $176 a tener muy en cuenta para un valor pues, que lo está haciendo mejor que la media del mercado. Si pasamos a Google, en este caso también manteniendo ahí con uñas y dientes ese soporte en torno a esos 2.492, un valor que cuando anunció, de acuerdo, resultados lo hizo muy bien, cuando anunció ese split también, pues ayudó bastante y que desde entonces, pues bueno, ahora se está encontrando con esa grandísima pelea de las medias como zona de resistencia. Por lo tanto, también mucha precaución, pero son los mejores valores así de las FAN, ¿no? Típicas FAN que se comentan y por lo tanto me parecía muy interesante sacarlos. Ahora mismo en Google yo necesitaría una muy buena rotura de esos 2.810 o 2.814 aproximadamente, ¿de acuerdo? Hasta que no rompiera esa zona, yo no me plantearía ahora mismo entrar en Google, pero bueno, ya sabemos para junio, julio habrá ese split, ese desdoblamiento, así que bueno, pues un valor que pasará a cotizar más bajo, igual que Amazon me parece muy interesante en una época en la que estemos de inflación, en una época que tengamos esa recesión muy probablemente, pues que tengamos estos gigantes a precios mucho más económicos, ¿de acuerdo? Así que Google, otro valor que lo está haciendo muy bien. Y para finalizar nos vamos a ir con American Express, un valor que vemos claramente esa zona de resistencias en estas medias, en este caso 10 y 20 semanas, 172,75, 171,53. A partir de ahí veremos a ver cómo evoluciona, pero me parece un valor muy interesante siempre y cuando no pierda esos 159 con 149, perdón, con 51 y me parecería muy interesante volver a recuperar las medias de momento para volver a 188,56 y después, pues bueno, ya veremos si realmente volvemos a cotas de máximos históricos o si, bueno, pues el mercado se gira tanto, se gira tan bien que nos da opción de ir a buscar ese objetivo alcista por rotura de este también rango lateral. ¿De acuerdo? Así que bueno, hemos visto muchísimos valores, hemos visto muchísimas acciones, pues que la verdad que lo están haciendo bastante bien. A ver, me pongo aquí para que me veáis bien, perfecto, que lo están haciendo bastante bien. Hemos visto varios sectores, ¿de acuerdo? Repito, ese sector de energético, gasoil, petróleo, pues que está en momento de mucha precaución. Hemos visto ese sector defensa también, armamentístico, que también que está en momento de mucha precaución con esas velas de descanso, ¿de acuerdo? Luego hemos visto un sector que está haciéndolo muy bien y que tal vez necesite ese descanso, que es ese sector agroalimentario, químico, ¿de acuerdo? Agricultor, pues así en ese sentido, todos esos valores que están en época también de hacerlo muy bien, veremos ese descanso si llega. También hemos visto el sector transportes haciéndolo también muy bien. Y luego ya hemos visto pues unos cuantos valores un poquito de todo, sector construcción, sector papel, embalaje, también limpieza, como he dicho, de la empresa. Os recomiendo que vayáis a mirar la página web, muy interesante, un par de valores de ese sector salud y finalmente hemos acabado el vídeo con esas tres FAN, ¿de acuerdo? Amazon, Apple, Google y finalmente pues esa destacada, por decirlo así, ese sector financiero que sería American Express.
Bueno, muchísimos valores, muchísimas cosas que hemos tocado. Si estás en este punto del vídeo, pues muchísimas gracias pues por estar en este punto, lógicamente. Nada, ya veis que está la cosa pendiente de un hilo, no hay mucho más. Tenemos, pues, bueno, la verdad que toda esa panda de políticos, de gobernantes, pues auténticos ineptos, auténticos, bueno, majaderos, charlatanes, pues que no acaban de hacer bien las cosas y que nos han metido en todo lo que nos han metido. Veremos a ver cómo evoluciona, pero ya sabéis, desde Bolsa Free, obviamente, vamos a intentar hacerlo con esos buenos valores, con esas buenas tendencias, intentando entrar en ese timing correcto, en ese buen punto de compra y intentando rentabilizar nuestros ahorros, ¿vale? Como siempre, no son recomendaciones de compra, son ideas de inversión que has de acabar de matizar en función de tu gestión del riesgo, de tu perfil de inversor, de tu metodología de también que utilices pues para comprar y vender activos. Así que nada, nos vemos en un próximo repaso semanal, nos vemos en un próximo vídeo. También hubo vídeo de valores españoles durante la semana, ¿de acuerdo? Si te parece interesante, si te gusta, ayúdame a difundir. Ya sabéis la intención de Bolsa Free, que nadie compre basuras bursátiles. Y también, si estás en este punto del vídeo, obviamente, pues siempre o muchas veces lo comento, si te interesa unirte a las ideas de inversión, dime que has visto esta parte final del vídeo y tendrás pues una oferta también especial pues, por ese apoyo, de acuerdo, en este punto del vídeo. Nada, buenos valores, buenas tendencias, opportunities, como siempre digo. Nos vemos en un próximo vídeo, ayúdame a difundir, no compréis basuras bursátiles, no compréis humo, no intentéis subiros a un tren que ya está absolutamente en marcha y tampoco intentéis coger cuchillos cayendo, ¿de acuerdo? Nada, saludos, nos vemos en un próximo vídeo, que vaya muy bien y gracias como siempre. Hasta luego, cuidarse.